Bienvenidos, mi nombre es Julián Rodríguez y el día de hoy les estaré presentando el tema de diagrama hombre-máquina. Para empezar, la teoría. El diagrama de hombre-máquina es una representación gráfica de los elementos que componen las operaciones en donde intervienen hombres y máquinas, y al mismo tiempo permite conocer el tiempo usado por los hombres y el utilizado por las máquinas. Lo que busca o los objetivos que busca alcanzar el diagrama hombre-máquina es conocer el tiempo empleado por el operario y el utilizado por la máquina. Determinar la eficiencia de los hombres y de las máquinas para utilizarlos al máximo. Y finalmente estudiar, analizar y mejorar una estación de trabajo a la vez. Para ello se utilizan algunas fórmulas, las cuales vamos a ver a continuación. La primera fórmula es para calcular el ciclo total del operador. Este se va a alcanzar sumando el tiempo que se demora en preparar, en hacer y en retirar y en la inspección del producto que se va a realizar. Seguido a ello tenemos que calcular el ciclo total de la máquina. Este se calcula sumando el tiempo que se demora en preparar, en hacer y en retirar ya el producto hecho. Después tenemos el tiempo productivo de la máquina. Esto quiere decir en qué tiempo la máquina está en uso, en qué tiempo se está utilizando. Es por ello que se denomina el hacer. Ahora, tenemos más fórmulas. El tiempo improductivo del operador, la espera, el ocio del operador, es decir, el tiempo en el que solo la máquina está trabajando y el operador no está haciendo nada. Tenemos el tiempo improductivo de la máquina, el tiempo en el que el operador está haciendo todo mientras que la máquina no está en uso. La utilización del operador, el porcentaje es el tiempo productivo del operador entre el tiempo total del ciclo. El ocio del operador, tiempo improductivo del operador o entre el tiempo total del ciclo. Este último punto también podría ser calculado como la utilización de la máquina, ya que sería el tiempo restante o el porcentaje restante del total. Ahora, se utilizan algunos principios. El primero es si el tiempo de ocio del hombre es mayor que el tiempo de ocio de la máquina, entonces el hombre puede atender más de una máquina. Mientras que si el tiempo de ocio del hombre es menor que el tiempo de ocio de la máquina, entonces la máquina requiere de varios operadores. Esto lo vamos a entender más adelante mediante ejemplos o mediante un ejemplo. Dicho eso, también para calcular el número de máquinas que pueden ser atendidas, se utiliza la siguiente fórmula. N, siendo el número de máquinas, es igual a 1 más el tiempo de trabajo de cada máquina entre el tiempo de preparar más la descarga más el transporte del producto. Ahora el ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. En un proceso de fabricación de piezas de madera hay una máquina atendida por un operario. Se han tomado los siguientes tiempos sobre la operación de maquinado. Esto se va a mostrar a continuación en el Excel. Pero antes de eso, en este ejemplo ya nos dan los tiempos de los distintos ciclos. Pero si lo queremos hacer esto desde cero, hay algunos pasos que hay que realizar. Por ejemplo, el primero, seleccionar la operación que será diagramada. Después, determinar los límites del ciclo que se quiere diagramar. Seguido a ello, dividir la operación en elementos, medir el tiempo de duración de cada elemento y finalmente construir el diagrama como lo vamos a ver a continuación. A ver, primero, estos son los datos que nos da el problema. Es decir, los datos que ya han sido tomados, los tiempos, cuánto cuesta o cuánto cobra el operario por hora, costo variable de la máquina, el costo del material, porque vamos a calcular cuál sería el costo por unidad, el costo de preparación y los productos que se hacen por ciclo. El problema o el ejemplo nos pregunta cuántas piezas se pueden hacer en una jornada de 8 horas y cuál es el costo por unidad. Para resolver este problema se comienza haciendo el diagrama hombre-máquina, en donde a un lado tenemos los tiempos, después el hombre y las acciones que hace y el tiempo que se demora en cada acción, mientras que al otro lado, en este caso solo tenemos un operario y una máquina, es por eso que el diagrama está así. Si tuviésemos más, tendríamos que alargar el diagrama y poner el cada tiempo de cada cosa y qué actividad hace la máquina y qué actividad hacen los operarios. En este caso tenemos solo el hombre y la máquina así, y aquí los tiempos.
que ya han sido puestos en el diagrama. Como podemos ver, aquí nos dice la preparación del trabajo. Esto es algo manual, entonces lo ponemos en donde dice el hombre. La duración del trabajo nos dice que lo realiza la máquina en 4 minutos, por lo que el trabajo se pone en máquina en 4 minutos y serían 4 minutos de ocio que realiza el hombre, ya que todo el trabajo lo está haciendo la máquina. Seguido a ello está la descarga del producto, que es algo que lo hace manualmente, se demora 1 minuto y lo ponemos aquí ocio y ocio porque la máquina no está en uso en estos momentos. Entonces, comencemos a calcular para llenar esta tabla. Dice ciclo total del operador. Esto sería igual a la suma de todas las actividades. Nos da 5.5 minutos. Ahora el ciclo total de la máquina. La suma del tiempo de todas las actividades de la máquina. Como lo vimos anteriormente, también se toma en cuenta el ocio. Entonces el tiempo total del ciclo sería de 5.5 minutos por pieza. Con esto se calcula el tiempo estándar. El problema nos dice que hay una tolerancia o factor de corrección para el tiempo estándar del 15%. Es por eso que vamos a multiplicar el tiempo del ciclo por 1.15, lo que nos da que se demora alrededor de 6.325 minutos por pieza, o 6.33. Ahora, el problema, como queremos hallar también cuánto se demora o sea, cuántas piezas quiere hacer en una jornada de 8 horas, aquí tenemos número de ciclos por 8 horas va a ser igual a, primero convertimos las 8 horas a minutos, entonces por 60. Ya esto lo vamos a dividir entre el tiempo estándar. Y ahí nos da un total de 75 ciclos en una jornada de 8 horas, lo que nos dice que hacen alrededor de 1517 piezas de madera en un día. Entonces, primero quitemos, ahí está, y ahí está, el número de piezas. Entonces ya resolvimos la primera pregunta. ¿Cuántas piezas se pueden hacer en 8 horas? Alrededor de 1517 piezas en una jornada de 8 horas. Ahora, también nos pregunta el problema cuál sería el costo por unidad. Entonces, lo que hacemos es multiplicar el número de piezas por el costo por el material, que es de 17. Esto nos da un total de $25,802. Ahora, tenemos que calcular cuánto le pagamos al operador por día. No, el problema nos dice que le pagamos un salario de $10 por hora. En una jornada de 8 horas, 10 por 8, nos da $80 al día. El costo de la máquina sería las 8 horas por el costo variable de la máquina, que es 50, nos da $400 al día. Ahora, para calcular el costo de la preparación, vamos a multiplicar el número de ciclos por el costo de preparación que ya nos da aquí arriba. Nos da un total de $1,517, sería esto dólares por ciclo, dándonos un total esto de $27,800. Esto sería de dólares. Listo. Esto es lo que cuesta hacer las 1517 piezas. Entonces, mi costo unitario sería igual a 27,800 entre los 1517. Cada pieza de madera costaría alrededor de 20, o sea, de $18.32 por unidad. Y ahora sí vamos a poder llenar toda esta tabla. Entonces, el tiempo del ciclo del hombre tenemos que 5.5 minutos. De la máquina también 5.5 minutos. Si vemos aquí, vamos a poder ver el tiempo de acción del hombre, que sería el total menos el ocio. Podríamos tener esto menos el ocio, nos da 1.5. Y ahora esto menos el ocio nos da 4. Tiempo de ocio sería aquí los 4 minutos y aquí sería la suma de lo que dice ocio. Ya tenemos en la máquina. Entonces el porcentaje de utilización va a ser igual al porcentaje del tiempo de acción, al tiempo de acción entre el tiempo total. Y eso multiplicado por 100. Tenemos un 27.27%.
un 27%. Y ahora hacemos lo mismo con la máquina, lo que nos da un 73% de utilización. Y así ya tenemos todo nuestro resumen de qué porcentaje hace el hombre y qué porcentaje hace la máquina. Ahora, si nos regresamos a los principios, vamos a tener que el primer principio, en el que el tiempo del ocio del hombre es mayor al tiempo de ocio de la máquina, por lo que va a ser posible concluir que el hombre va a poder atender más de una máquina, si es que fuese este el caso. Gracias por su atención y a continuación les dejaré las referencias que utilicé para realizar este trabajo. Gracias.